Hola amigos de su programa Mecatrónica TV. En esta ocasión estamos desde el nuevo Estadio Nacional de Nicaragua de béisbol, Denis Martínez. En esta ocasión vamos a tratar nuestro tema 3 del curso de OBD2. Continuamos. Mecatrónica TV. Teniéndonos un poco de paciencia porque estamos experimentando, ¿verdad?, una nueva forma para traerle a ustedes la información necesaria. Pues alegre aquí de compartir con ustedes. Estábamos, ¿verdad?, primeramente dando un poquito de un recordatorio de lo que habíamos visto, ¿verdad?, en las pasadas ediciones de su curso de Mecatrónica TV. Y pues, como ustedes pueden recordar, primeramente hicimos una paradita técnica revisando todo lo que concerniente a los sensores de oxígeno. Después ya comenzamos a explicar, ¿verdad?, entrando en tema lo que es el OBD2. Sabemos que el OBD2 es una norma que se está cumpliendo, ¿verdad?, a nivel global para diagnóstico de los sistemas de emisiones de gases de los diferentes vehículos, y que no solamente, ¿verdad?, existe como una forma para diagnosticar problemas de emisiones, sino que también puede diagnosticarnos problemas de manejo debido a la amplia gama de problemas que puede detectar, de origen mecánico, de origen químico y de origen eléctrico. Esas son las bondades del OBD2. Después de eso estuvimos revisando que el OBD2, para poder funcionar, necesitaba comunicarse con una herramienta llamada escáner, donde nosotros tenemos una interfase a través de números binarios, los cuales se descomponen en códigos alfanuméricos, donde tenemos una letra y tenemos números, ¿verdad? Entonces la letra nos va a ir dando un indicativo donde está el problema. Puede ser una letra P de powertrain, una letra C de chasis, una letra B de body y una letra U que ya tiene que ver con network communications o comunicación de la red, problemas con las computadoras. Después de eso vimos, ¿verdad?, que ya una vez que nosotros logramos tener una comunicación, ahora vamos a ver cómo se compone el OBD2 y sacamos, ¿verdad?, los diferentes monitores, famosos monitores. Estuvimos viendo, ¿verdad?, los monitores, los SM o el monitor de componente continuo, el monitor de misfire, los monitores de fuel system, el monitor de eficiencia del catalizador, el monitor de EGR, el monitor EVAP, el sistema de evaporación de gases a la atmósfera, el monitor del circuito calefactor del sensor de oxígeno, que se mueve como un solo monitor. Los que vieron el primer programa saben cómo trabaja el sensor de oxígeno a nivel de un circuito calefactor. Ahora son esos famosos sensores de 2 líneas, inclusive de 3 líneas, donde tenemos un circuito calefactor para calentar el sensor lo más rápido posible
y así comience a trabajar y mandar información y se cierre el lazo con la computadora. Entonces hay un monitor para eso. Estuvimos también viendo, ¿verdad?, cómo es que se hacen estos tests a través de lo que nosotros conocemos como el Task Manager, ¿ya? O el que está ejecutando los diferentes tests, manda a correr algunos, otros van a entrar en conflictos, otros van a entrar en estado de suspensión, que no se han podido completar, y todo eso nosotros lo vamos viendo en el escáner. Y vamos viendo, ¿verdad?, todo lo que tenía que ver también de cómo es que se hacen esos tests a través de diferentes trips. El trip es una condición, como ya habíamos visto, una condición de encendido y manejo del vehículo, y posteriormente apagar la máquina, cumplir con los requisitos que necesita cada test, es lo que nosotros conocemos como el enabling criteria o los criterios de activación para cada test. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio y vamos a entrar a un mini glosario. Ese mini glosario, ¿verdad? Ahora aquí estamos viendo, ¿verdad?, lo que es un conflicto. Estos son las diferentes etapas que podemos nosotros ver en los monitores. Y primeramente tenemos conflicto, ¿verdad?, como habíamos dicho en la edición pasada. El conflicto es una condición donde no hay o falta información para completar un test, y esta información viene de otro test que se está llevando a cabo. O sea, si se está llevando a cabo un test de circuito calefactor de sensor de oxígeno, este test va a impedir que se lleve a cabo el test o el monitor del sistema EVAP, ya que el sistema EVAP necesita de la señal del sensor de oxígeno para poder correr. Y si el Task Manager mira que no hay no se ha terminado de correr el test del circuito de calefactor del sensor de oxígeno, no va a mandar nunca a correr el circuito del sistema, el monitor del sistema EVAP. Tenemos entonces también estos diferentes términos como el enabling criteria o los criterios de habilitación. Estos criterios de habilitación son las diferentes condiciones para la aplicación de un monitor. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener requisitos para que se puedan correr los diferentes monitores. El monitor de la EGR, como ustedes saben, va a correr una vez que nosotros vayamos a cierta velocidad y tengamos ciertas revoluciones del motor, ya que es un test o un monitor que se lleva a cabo de manera intrusiva. ¿Por qué? Porque el vehículo, la computadora, va a hacer de que se abra la válvula, y de esa manera se va a empobrecer la mezcla, y así la computadora va a saber a través del sensor de oxígeno si se está abriendo o no la válvula de la EGR, y eso va a ser uno de los criterios de habilitación para ese monitor específicamente. Entonces, esto del enabling criteria nosotros lo vemos bastante en los escáneres cuando queremos entrar a los datos en vivo, o tenemos también códigos que nos dicen, o los metemos nosotros en lo que es la parte donde están todos los readiness status, que vamos a hablar más adelante, y nos salen todos los monitores ahí. Monitores nos salen como incompletos, nos salen como suspendidos, o nos salen también completos, que han sido completados. Entonces eso es parte de lo que nosotros podemos ir también ayudándonos como técnicos a ver si no se ha llevado a cabo,
Si nos sale como incompleto uno de los monitores, si me sale como incompleto el monitor de Misfire, yo tengo que saber cuál es la estrategia para que se pueda correr ese monitor en ese vehículo específicamente. No en todos los vehículos vamos a tener siempre la misma estrategia. Cuando nosotros visitamos una página, un datasheet, o lo que es el boletín técnico, nos van a decir acerca del código, cuáles son las condiciones o cuál es la estrategia que va a ocupar la computadora para poner este código. Y eso a nosotros nos interesa para poder llevar a cabo un buen diagnóstico. Tenemos aquí lo que es un monitor, explicado un poco más simple. Un monitor es un test que se lleva a cabo por la EPCM para revisar la operación de un sistema o subsistema. Ya sabemos que los monitores, y lo vamos a repetir hasta el cansancio para que ustedes se queden con esa información, son test. Un monitor es un test determinado. La computadora necesita saber qué pasa con sus sistemas y con los subsistemas. Sistemas principales, combustible, Misfire y el monitor de componentes continuos. Esos son todo el tiempo. De eso depende también que se corran los demás, que ya serían subsistemas. Tenemos también el pendiente, la situación de pendiente. Esta condición es en donde el administrador de tarea o el task manager, váyanse familiarizando con los términos en inglés, debe esperar por más tráfico de información para que pueda proceder. O sea, el monitor queda pendiente porque faltan señales. En ese momento no se puede suspender, ya no hay conflicto, pero sí necesitamos de otras señales para poder proceder, o más información para poder proceder al monitor. Entonces el administrador de tareas o el task manager va a poner este monitor como pendiente, no ha sido terminado. Podemos decir de que los monitores como el de LEVAP, o puede ser un monitor que puede quedar pendiente si uno acaba de hacer una reparación y tal vez borró los códigos. Tienen ustedes en el escáner, cuando ustedes van a borrar los códigos, te hace una pregunta. ¿Qué es lo que te pregunta? ¿Está seguro que quiere borrar este código? Si usted va a borrar este código, va a perder el cuadro congelado o el freeze frame data, y también te habla que se va a resetear todos los monitores o el readiness status. El readiness status es donde nosotros podemos ver cuál es la condición de los diferentes monitores. Ahí nos salen si están completos, si están incompletos o si están suspendidos. Entonces, si nosotros borramos los códigos y borramos el freeze frame data y borramos el readiness status, entonces los monitores se van a resetear y van a volver a comenzar. O sea, la computadora va a volver a hacer que corran todos. Entonces, si en ese momento nosotros hicimos una reparación, encendimos el vehículo, borramos los códigos, encendimos el vehículo, se apagó la luz porque borramos los códigos, entonces no podemos cantar victoria inmediatamente, porque acuérdense de que los códigos o los monitores necesitan de 1 o 2 trips, que son los trips lógicos, que es lo que estábamos hablando, que son las condiciones de encender el motor, que el motor lleve a su temperatura de trabajo, manejarlo por un tiempo determinado, donde entran varias veces y sale el fan. Nosotros lo podemos ver en el escáner también como el warm-up cycle o el ciclo de calentado del motor. Entonces nosotros vamos a poder ver todas esas cosas en el escáner, y eso es importante que lo vayamos reconociendo para que sepamos usar la herramienta. Tenemos la suspensión. Un monitor se puede suspender porque no hay suficiente información para continuar. Esto es diferente de pendiente, porque en el pendiente necesitamos que llegue la información
está el Task Manager esperando información, pero de pronto nunca llegó la información y entonces ya va a cambiar el estatus del monitor de pendiente a suspendido. ¿Por qué? Porque no tenemos información suficiente. Eso nos puede ayudar para que nosotros, como les estaba diciendo antes, podamos hacer una mejor un mejor análisis y saber si nosotros sabemos cuál es la estrategia de la computadora para correr un monitor y vemos que el monitor le hace falta información y ha quedado suspendido, podemos ir a revisar lo que necesita ese monitor para correr y así saber si es que hay algún problema. Entonces podríamos nosotros consultar también con el CCM. Si el CCM se llevó a cabo, entonces quiere decir que la computadora sabe cómo está el funcionamiento de los diferentes señales input o output. Entonces de esa manera nosotros podemos saber si es que no hay una información de un sensor determinado como el sensor coolant. Pongámoslo de esta manera, el sensor coolant está desconectado, el CCM inmediatamente que mandó a hacer una revista en el sentido de saber, manda a preguntar, a ver sensor NOC, aquí está, a ver sensor TPS, aquí está, a ver sensor de cigüeñal, aquí está. Ahora no estoy viendo el sensor coolant porque la señal me está saliendo menos 40 grados. ¿A cuánto le ha pasado eso? Sensor coolant, señal del sensor coolant menos 40 grados. La computadora sabe inmediatamente que hay un problema. ¿Por qué? Porque busca la parte lógica. Comienza a revisar el sensor de temperatura de aire y sabe que el aire está por lo menos a unos 40 grados o de 40 a 45 grados y sabe que no puede ser de que la temperatura del motor esté a 40 grados, menos 40 grados, casi a congelamiento. Entonces desde ahí el test se corrió, pero se descubrió que había un problema. Se guardó el código y ese código de coolant mandó a detener todos los otros monitores. Entonces reparamos nosotros esta parte, ponemos un coolant y ahora ya tenemos temperatura del motor. Pero ¿qué pasa? Ahora van a correr los otros monitores y es lo que les explicaba, que ahí podemos tener nuevos códigos que se desprenden de una reparación, lo cual ustedes tienen que mantener informado al cliente todo el tiempo de esta situación para que no incurran ustedes en hacer una reparación y después tener reclamos por códigos que vinieron después de la reparación y no tienen que ver nada con el primer problema que tenía el vehículo. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Tenemos también, ¿verdad?, para que recordemos qué es un trip. Un trip, o un viaje en inglés, un trip es un ciclo de ignición, encendido y recorrido que provee de las condiciones de operación necesarias para satisfacer los criterios de habilitación o el enabling criterio, seguido de un apagado del motor. El propósito de un trip o el conjunto de ellos, pueden haber varios trips, es que los monitores se lleven a cabo. El trip es lo que nos va a dar a nosotros la pauta para que los monitores trabajen. Un trip te lo dice cuando vos mirás el Mitchell o mirás cualquier documento que tenga que ver con un código, y uno lo baja ahí en PDF y ahí te dice, ¿verdad?, cuál es la estrategia para este código. O este código enciende la luz en un trip. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Inmediatamente que vos pones la ignición, encendés el vehículo y lo manejas, la computadora revisa si tenemos todos los criterios de habilitación para correr el monitor de Misfire y haya un problema. Entonces inmediatamente te va a encender la luz. Vas a ver vos la luz del check o la luz 1000, por sus siglas en inglés, Malfunction Indicator Light, y así nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un problema en el motor. Pero ¿qué pasa con otros códigos que necesitan dos trips?
podemos encender el vehículo, manejarlo, hicimos la reparación, apagamos la luz, se apagó la luz porque teníamos desconectada la batería y todo esto, fuimos a manejar el vehículo, se manejó muy bien, entonces nosotros parqueamos el vehículo, detuvimos el motor, sacamos la llave, esperamos un momento que se bajara la temperatura para que se pudiera cumplir el trip, porque esa es otra cosa. Si nosotros apagar el motor y encenderlo inmediatamente puede hacer que no nos cuente como un trip. Si esperamos un momento, sí, metemos la llave, volvemos a encender el vehículo y aparece la luz del check. ¿Por qué apareció la luz del check en el segundo momento que nosotros encendimos el vehículo y no desde el primer momento que lo anduvimos manejando? A mí me ha pasado de que de pronto andamos manejando un vehículo que se hizo una reparación, no encendió la luz, queda bien, lo llevo a parquear, llamo al cliente, le digo, bueno, aquí está el carro, está listo, llega el cliente, lo enciende y se enciende la luz inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese código que está haciendo que se encienda la luz es un código que trabaja con 2 trips, o sea, necesita 2 trips para confirmar la computadora y enciende la luz. Entonces esa es la importancia que nosotros también observemos en la información técnica, cuántos trips necesita un código para poder ser activado. Entonces, ¿qué es un ciclo de manejo? Esto es muy importante que nosotros manejemos qué es un ciclo de manejo, para que así podamos hacer nosotros también las pruebas de campo. Un ciclo de manejo, como les había dicho, ¿verdad? Metemos nosotros la llave, manejamos el vehículo y lo apagamos. Eso es un ciclo completo de manejo. El ciclo completo de manejo se divide en ciertas etapas. Para comenzar, tenemos arranque en frío. El arranque en frío, o sea, durante esta condición de arranque en frío, la computadora compara la señal del sensor de temperatura del refrigerante, o el ST por sus siglas en inglés, que significaría Engine Coolant Temperature, o sea, temperatura del refrigerante del motor. Tenemos que familiarizarnos con estas siglas, porque si nos va a salir en muchos escáneres y muchos códigos, ¿verdad? Para que nosotros no confundamos también el código con otro tipo de sistemas, porque hay sistemas que se llaman SP también y tienen que ver con otra cosa, como los sistemas de control de la caja automática, ¿verdad? Entonces la PCM compara la señal de sensor de temperatura del refrigerante, el ST, y el sensor de temperatura de admisión de aire, o el IAT, Intake Air Temperature, IAT, que normalmente tienen un valor de 50 grados centígrados o menos. ¿Cómo sabe la computadora que el motor está frío? Es lo que le estaba diciendo. Ella va a tener dos señales que van a estar ahí, la señal del ST, ya que esta señal también se llama THW, es una señal que nosotros podemos ver a través de un osciloscopio. Más que todo baja el voltaje comienza alto porque la resistencia está baja, ley de Ohm, comienza a trabajar, comienza a calentar el refrigerante, comienza a buscar la temperatura de trabajo, entonces la resistencia sube y nosotros vamos a tener el efecto en el voltaje que va a bajar. De esa manera la computadora sabe exactamente cuál es la temperatura que hay en el refrigerante, y esto lo va a comparar con la temperatura del aire que está entrando al múltiple de admisión a través de un sensor IAP, que en ocasiones puede ir solo, un sensor de 2 líneas, puede estar en el depurador, puede estar en la manguera que va para el cuerpo de aceleración,
o puede ir integrado en el sensor MAP, como muchos vehículos Hyundai, Kias, que traen algo así como que con lo que nosotros conocemos como un lóbulo, o como no sé cómo le dirán en otros países, pero aquí en Nicaragua se le puede decir también algo así como una chichita, o sea, una parte donde va el sensor de temperatura. Eso va directamente en contacto con el aire, ahí es donde se mide la temperatura del aire que está entrando, y la computadora lo compara con la temperatura del refrigerante. Entonces la computadora sabe que tenemos nosotros una condición en el ciclo de manejo de arranque en frío. Lo siguiente que sigue, relanti y calentamiento. Relanti y calentamiento. ¿Qué es relanti o relanti? Es el mínimo. ¿Qué significa eso? O sea, el mínimo, ustedes saben muy bien que es el mínimo de revoluciones que puede tener un motor para vencer su propia resistencia. Ese es el concepto del relanti. O sea, es la condición en la cual el motor vence su propia resistencia y hace que funcione la parte de la combustión. Durante un periodo de calentamiento del motor, la PCM monitoreará componentes que tomarán vida durante el mismo, como el circuito calefactor del sensor de oxígeno, el monitor de misfire y también el sistema de monitoreo de combustible. El monitor de componente continuo, el CCM, busca por fallas en los componentes que se puedan desarrollar y crear un código y prevenir que otros monitores se puedan correr o se lleven a cabo. ¿Cómo es esto de sensores que toman vida? Ok, el ejemplo más claro, un sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno, cuando se aplica una corriente de ignición, nosotros encendemos el vehículo y la computadora comienza a poner un pulso negativo para que se pueda calentar el circuito calefactor, valga la redundancia. Dentro del sensor va una resistencia, y esa resistencia hace que el sensor se caliente lo más rápido posible. La circonia, dependiendo de su construcción, ya lo hemos visto en el primer capítulo, circonia, titanio, tenemos también el tipo de DAL, tenemos el sensor planar, y todos los sensores necesitan un circuito calefactor. De esa manera el sensor va a entrar a funcionar lo más rápido posible y nos va a mandar una señal, y esa señal va a ayudar a que se cierre el lazo. Entonces la computadora espera todas estas señales de estos sensores que comienzan a tomar vida y comienzan a mandar señal a la computadora inmediatamente. Entonces durante este tiempo que le tarda al vehículo en pasar de una temperatura de frío, como vimos anteriormente, como podemos ver que la temperatura puede ser frío, menos de 50 grados, 30 grados, un motor está frío. Entonces, si ya nosotros pasamos de ese valor de 50 grados, ya nosotros ya no tenemos un motor frío, ya tenemos un motor que está buscando su temperatura de trabajo. Puede llegar inclusive hasta los 82 grados. ¿Cuándo sabemos que el motor llegó a su temperatura de trabajo? Enciende el fan, ahí ya sabemos nosotros que ya tenemos temperatura de trabajo en el motor. Durante ese tiempo la computadora ya hizo muchos tests, la computadora ya mandó a revisar muchas señales para poder hacer que comenzar a correr los monitores que hacen falta. Durante este periodo tenemos nosotros monitores que están suspendidos, ¿ya? Porque están esperando información de la computadora para poderse correr. Y tenemos monitores que están en proceso, o sea, hay monitores que están trabajando, no se han terminado y por ende no permiten que otros monitores se lleven a cabo. Después de esto tenemos el otro ciclo, que es dentro del ciclo de manejo, la otra parte, que es la aceleración. Después de que ya se calentó el vehículo, ya tenemos temperatura de trabajo y el sistema entra al lazo cerrado, que es el closed loop,
En el lazo cerrado nosotros sabemos que la computadora está en pleno control de la inyección. Sabemos que la computadora está regulando, está ajustando. Donde los ajustes ya sabemos que tenemos ajustes de corto plazo, el Short Term Filtering, y ajustes de largo plazo como el Long Term Filtering. Entonces estos ajustes se están dando debido a que tenemos señal de sensor de oxígeno. El vehículo es acelerado a mitad de la mariposa o half throttle, o sea, no está la mariposa abierta completamente, se deduce que no tenemos una aceleración excesiva, son pocas revoluciones, se está acelerando pero a baja revolución, o sea, mitad de la mariposa, con los accesorios apagados. Entonces en este caso tendríamos nosotros que no tener conectado la parte de las luces, ni el aire acondicionado, ni los halógenos. En esa condición donde no tenemos nada de eso funcionando, vamos a ver también de que hay sistemas que se están monitoreando, como el monitor de Misfire se está llevando a cabo, y el de flujo de purga, que el sistema EVAP, se continuarán monitoreándose. El sistema está en closed loop y después puede pasar a WOT o WOT Overdrive, Wide Open Throttle. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa este Wide Open Throttle? Esto significa que ya nosotros estamos haciendo una aceleración fuerte del vehículo, y entonces en este momento el anulador de la garganta dice que no está activo, ¿ya? No está activo el anulador de la garganta, y se pueden llevar a cabo monitores como el del Fuel Trim, ¿ya? Se puede monitorear el ajuste de combustible, de ahí que podamos tener códigos como el P0171, mezcla pobre, o podemos tener códigos como el P0174, mezcla demasiado rica, porque la computadora durante ese momento hizo correr esos monitores y se dio cuenta de que teníamos algún tipo de problema. Vamos a seguir. Aquí tenemos, ¿verdad?, un vehículo que está encendido y estamos viendo, dice, de manera que cuando el motor está en condición de alta carga. ¿Qué es alta carga? ¿Verdad? La alta carga es aceleración, ¿verdad? El monitor de Misfire puede descubrir un problema que no está presente en relante. ¿Cómo es esto? El monitor de Misfire trabaja buscando siempre que no tengamos nosotros una falla a nivel de chispa o a nivel de ignición o a otros niveles. Entonces tenemos también el problema que tiene que ver con esa falla la podamos tener en altas revoluciones, ¿verdad? Aquí lo que tenemos nosotros es una imagen de un vehículo que está en 900 revoluciones, está en lo que nosotros conocemos ralentios o el mínimo, ¿verdad? Entonces después podemos tener un vehículo que ya está acelerándose, ya vamos nosotros a 2500 revoluciones, el vehículo va acelerándose, y ahí puede llevarse a cabo otro test donde ya la falla se está dando con alta carga del motor y no en relante. Esos son dos estaciones, dos momentos diferentes donde se lleva el mismo monitor y podemos tener resultados diferentes también. O sea, no es necesariamente, a veces nosotros podemos tener una falla que nos está dando solamente después de las 3000 revoluciones. El carro se porta muy bien de 0 a 3000 revoluciones, se porta muy bien, pero ya pasando las 3000 revoluciones tenemos fallas. Entonces ese tipo de fallas también están siendo monitoreadas todo el tiempo por la computadora. ¿Qué es? Ya veníamos explicando nosotros que era el readiness status o el estado de preparación de los monitores.
Es de mucha importancia considerar que durante cualquier secuencia de reparación sumado al DTC, ¿qué significa DTC? Una pregunta de cajón. DTC, Data Trouble Code, ese es el nombre técnico del código de falla. Ya nosotros como técnicos tenemos que ir llamando a las cosas por su nombre, no podemos referirnos en nuestra misma profesión como que no supiéramos su nombre técnico. Tiene un código de falla, pero tiene un DTC, ese es su nombre, DTC. Y el Freeze Frame Data. ¿Qué es el Freeze Frame Data? Ya lo habíamos visto, el cuadro congelado, el momento en el cual se grabó el DTC y el escáner o la computadora grabó ese momento y te lo presenta, y ya nosotros podemos ver, este código se marcó cuando estaba en altas revoluciones, o sea, alta carga del motor, o se marcó cuando la batería estaba en 13 voltios, cosas así. Nosotros lo vamos a ver en el Freeze Frame Data. El estado dice aquí, sumado a esas dos informaciones que nos presenta el escáner, también tenemos de que el mismo escáner nos da pistas para saber acerca de los monitores, qué monitores no han terminado de correr o qué monitores están en conflicto o están suspendidos. Si se sabe que un monitor A no correrá hasta que un monitor B ha sido completado con éxito, se puede seguir la ruta del monitor B y ver si corrió completamente. ¿Cómo es esto? O sea, nosotros vamos a ver un monitor que está en un estatus de incompleto, y después vamos a ver otro monitor que depende de ese para correr y lo vamos a ver como que no corrió. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que saber reconocer si ese monitor está siendo afectado por si el monitor B está siendo afectado por el monitor A, que hizo dentro del monitor A que el monitor B no se corriera. Está un juego de palabras, pero necesitamos nosotros ir cayendo a que esto es un efecto dominó. Hay un efecto dominó en los monitores. Un monitor me tiene que dar completamente toda esa información para que el monitor que necesita esa información pueda llevarse a cabo. Hay que notar que ahora estamos comparando señales de entrada, como estábamos diciendo, las señales input y los monitores durante el diagnóstico. Necesitamos de una señal de sensor de posición de la leva, el camshaft position sensor. Crankshaft es cigüeñal, camshaft es leva, para que vayamos nosotros haciendo una distinción. Por favor, no me le digan sensor de golpe al sensor de cigüeñal. Hay mucha gente que viene aquí a nuestro negocio, ¿verdad?, la casa del sensor, y me vienen diciendo un sensor de golpe para un Hyundai. Sensor de golpe, ok, sensor de golpe o sensor de picado es el sensor que va directamente en la parte media del shock block. No, ese va en el cigüeñal. Entonces no es un sensor de golpe, es un sensor de cigüeñal. Es que así me dijo el mecánico. Ok, entonces nosotros tenemos que ir sabiendo reconocer cómo se llaman los sensores para que así podamos inducir a una compra a nuestros clientes de la manera satisfactoria, así no nos estén trayendo piezas que no son las que están dañadas y no le hagamos perder tiempo a ellos ni nosotros en la reparación. Entonces, el OBD2 pese, para que el OBD2 pase por bueno un sistema, cada subsistema monitoreado debe correr y pasar. O sea, no solamente correr, también tienen que pasar. Si corrió, todo tuvo que haber estado bueno para que pueda darse el reading status como completo ese monitor. Aquí tenemos una pantalla
donde tenemos dos imágenes de escáneres y podemos ver, ¿verdad?, cómo aparecen en los diferentes escáneres el estatus de los monitores. Al lado izquierdo de su pantalla podemos ver ahí el monitor del aire acondicionado. NA, ¿qué significa NA? No está disponible. Not available. O sea, no está disponible. Si nosotros miramos no available, ya sabemos que ese monitor no lo trae ese vehículo, no lo trae esa computadora. Entonces no podemos estar esperando recibir información de ese monitor porque no lo tiene. Tenemos el siguiente que dice catalyst, o sea, el catalizador. Ready, ¿qué significa eso? Está listo para correr. Están listos. Y podemos ver ahí que todos están listos, ¿verdad? Ahora en la parte derecha vemos ahí Evap System Monitor Inc. ¿Qué significa eso? Saquémoslo por deducción. Incompleto. Incompleto. Dice ahí, sistema de aire secundario. Ese sistema de aire secundario son varios vehículos americanos lo usan, y pues el sistema nosotros lo tenemos que saber reconocer. En la mayoría de los casos nos van a salir como no available o incompletos. El monitor del sensor de oxígeno, ok. Allá podemos ver ahí uno que dice Oxygen Sensor Monitor. Ok. Ok. Ahora vemos uno que dice Oxygen Sensor Heater. HTR. ¿Qué significa HTR? Heater. ¿Qué significa heater? Calefactor. Apréndanse eso. Oxygen Sensor Heater. O sea, el monitor del sensor, del calefactor del sensor de oxígeno. Ahí me está apareciendo como que está bien, o sea, corrió el test, corrió el monitor y pasó. Por ende, el monitor se dio como bueno, el sistema se dio como bueno, ¿ya? El sistema se dio como bueno. Entonces, de esa manera nosotros vamos a reconocer, comiencen a practicar, usen su escáner, cuando estén haciendo los escáneres, aprovechen y comienzan a ver todas las opciones de su escáner, ya porque a veces nosotros no sabemos ocupar la herramienta y por eso nos perdemos de mucha ayuda vital para que nosotros podamos reparar los vehículos. Necesitamos saber qué es lo que estamos viendo para poder reparar. Sumando conocimiento a esta parte, ¿verdad? Le vamos sumando un poco de conocimiento para que nosotros hagamos el mejor análisis. Como les decía, los cambios en el hardware son menos significativos que en el software. ¿Qué significa eso? Muchos de los sensores que hoy tenemos en el OBD2 vienen del OBD1, claro. En el OBD1 ya saben ustedes, si no, vayan a recordarlo un poco en el video número 1, en el video número 2, perdón, donde explicamos cómo viene el sistema de autodiagnóstico, el onboard diagnosis, el OBD, en su primera etapa, donde teníamos nosotros varios sensores. Tenemos vehículos de 1991 o de 1992 que usan sensor de cigüeñal. Ahora tenemos un sensor de cigüeñal en un vehículo 2013. ¿Cuál es la diferencia en que ha cambiado el sensor de cigüeñal del OBD1 al del OBD2? Bueno, nos siguen dando información de cuál es la velocidad del cigüeñal, ¿ah?, para que así se puedan llevar a cabo acciones como la entrega de combustible y el ajuste de la chispa. Pero ahora se le sumaron otras tareas como detectar los cambios en la velocidad, que pueden ser síntomas de misfire. O sea, si nosotros tenemos un misfire, nos va a afectar eso la velocidad del cigüeñal. Como ya les había explicado, un misfire hace de que el par motor
de ese cilindro se baje en la potencia que nos va a entregar ese cilindro. Por ende, va a cambiar la velocidad, se va a reducir la velocidad. Por eso nosotros cuando sentimos un vehículo que está fallando un cilindro, todos sabemos de que las revoluciones se bajan. De pronto están en 800 y cuando falla, ese medio cilindro falla, se bajan hasta 500 revoluciones. Entonces eso es lo que ahora, la tarea que se le pone, además de seguir haciendo su función para la cual fue creado, ahora tiene otras tareas. ¿Para ayudar a qué? Ayudar a otros monitores. Tenemos también el caso de la boya de combustible. Antes solamente la teníamos como una mera referencia a saber cuánto combustible teníamos. Ahora tenemos que cumplen otras funciones más complejas y ya son aún más complejas o igual de caras que otros componentes en el vehículo. Podemos tener de que en el módulo de combustible ya tenemos una parte donde va completo todo el sistema. Ahí mismo viene en ese módulo, como lo están viendo en la pantalla, viene la bomba de combustible integrada con el regulador de presión de combustible, el filtro, y en la parte de arriba podemos tener el detector de gases. También podemos tener un sistema que nos va a ayudar a saber cuándo estamos haciendo un overfueling, o sea, llenando demasiado combustible. Es muy importante que nosotros orientemos a nuestros clientes de que no se puede llenar de combustible hasta el tope. ¿En qué sentido? De que nosotros, yo lo he visto por lo menos aquí en mi país, de que se le echa combustible hasta casi donde está el tapón. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos haciendo un grave daño al vehículo porque no le estamos permitiendo llevar a cabo un monitor tan importante como el de VAP, porque no le dejamos el espacio que el fabricante ya ha designado para que se pueda correr ese monitor, y entonces vamos a tener problemas de códigos de sistema EVAP. Entonces algunos de estos sensores se han puesto, ¿verdad? Hay sensores nuevos, por ende, ¿verdad? Que hemos venido evolucionando en eso, y ya no tenemos los mismos sensores del OBD1, sino que tenemos aún más sensores, ¿ya? Como el canister, la válvula de los canisters, que serían los actuadores, no serían sensores meramente. Tenemos el sensor de presión de gases, que se pareciera un sensor MAP, pero lo que están midiendo son los gases de combustible en el tanque. El sistema de OBD2 permite a la computadora monitorear las emisiones del vehículo durante toda la vida útil del mismo. O sea, no caduca el sistema está monitoreando todo el tiempo. Esa es su función. Desde el primer momento que él fue puesto en esa computadora y esa computadora está trabajando en ese vehículo, él está buscando en todo momento fallas. Ese es su objetivo, y esas fallas tienen que ser relacionadas con emisiones. Algunos vehículos de alta gama o diferentes fabricantes han puesto otros tipos de sensores que no son directamente relacionados con el sistema de emisiones, sino más con confort, con funciones en el habitáculo, el cockpit, que es donde nosotros vamos manejando el vehículo. Hay sistema de aire acondicionado, hay sistema de las luces automáticas que se apagan 5 o 6 segundos después que nosotros nos subimos al vehículo. Todo eso está siendo monitoreado, pero está siendo monitoreado por otros sensores que no necesariamente tienen que ver con el sistema de emisión. Pero el objetivo fundamental del OBD2 es revisar por problemas de emisiones. Algunas fallas que van a encender la luz 1000 o la luz check. ¿Qué significa 1000? La luz 1000 es Malfunction Indicator Light. Ese es el nombre técnico del check, para que lo vayamos manejando nosotros. El cliente dice: ando la luz del check, ando el motorcito,
ando ahí unas letras que dice Service Engine Zoom. Sí, ese se llama luz MIL para nosotros los técnicos, Malfunction Indicator Light, o luz indicadora de problemas del motor. Estas fallas que van a encender esa luz, hay algunas que requieren solamente de un trip para guardar un DTC. Ya sabemos lo que es DTC, Data Trouble Code. Otras requerirán de 2 trips consecutivos para guardar otro DTC. Esa es la parte que nosotros estábamos viendo, y yo les estaba explicando acerca de los diferentes problemas que tienen que ver con los trips, ¿verdad? Y de esta manera nos vamos acercando a la parte donde vamos a entrar a ver los monitores, ¿verdad? Los monitores en sí, y uno de ellos con el que nosotros vamos a comenzar y hemos hablado mucho, es con el monitor del Misfire. Vamos a adelantar un poquito del monitor del Misfire. ¿Qué es el monitor de Misfire? Vamos a ver que el monitor de Misfire es un monitor que va a comenzar en el vehículo. ¿De dónde viene ese monitor? Necesitábamos saber si teníamos problemas relacionados con la ignición, ¿verdad? Lo que tenía que ver con chispa, pero igual también bien qué pasaba a nivel de si una válvula estaba fallando. ¿A qué podíamos nosotros saber si una válvula se estaba quedando pegada en abierto o no se abría lo suficiente? De esa manera se estaban produciendo problemas de combustión y entonces no se quemaba totalmente bien el oxígeno con el combustible, por ende la mezcla salía demasiado rica en gases y eso no iban a activar códigos de falla de sensores de oxígeno. Podemos tener nosotros una falla que nos puede decir, como la que tengo en este momento con un Toyota, me está diciendo mezcla pobre, problemas en el escape, una fuga, se reparó la fuga, sigue la mezcla pobre. Pero ¿cómo nosotros podemos ver la mezcla pobre? Podemos ver la mezcla pobre a través de los ajustes de combustible. El vehículo está teniendo demasiado oxígeno en el escape y la respuesta inmediata de la computadora es ponernos combustible para nivelar la mezcla a lambda. ¿Qué es lambda? Lambda es la relación de aire-combustible, donde nosotros, un vehículo que está estequiométrico, o sea, está la mezcla totalmente balanceada, tiene que ser 14.7 partes de oxígeno a una parte de combustible. Si nosotros fallamos, la computadora falla en hacer su mezcla, ella va a buscar un ajuste. Ella puede ensanchar el ancho, ensanchar el pulso del inyector, o lo puede acortar. De esa manera nosotros nos podemos ver en los datos en vivo en el pulso en milisegundos. ¿Qué puede pasar? Muchas personas han tenido la experiencia de que un catalizador se les ha quemado. ¿Cómo se les quemó el catalizador? Bueno, iban manejando y de pronto comenzaron a sentir una falla en el motor, comenzaron a ver la luz del check que estaba parpadeando y ellos siguieron manejando. Llegaron a su destino y ahora el vehículo sigue igual, pero ya se siente aún más sin fuerza. Se dan cuenta que una bobina no estaba funcionando, se había dañado la bobina, cambiaron la bobina y ahora el motor se siente más sereno, pero no tiene fuerza el motor y hace un ruido raro del escape. Quitan el escape y se dan cuenta que el catalizador estaba totalmente derretido. ¿Cómo pasó esto? Simple. El sistema de Misfire avisó a la computadora y le dijo de que había una condición donde no se estaba produciendo la chispa en el momento justo de la explosión. Entonces,
lo que ocasionaba era que ese cilindro, al no explotar, la mezcla de aire combustible salía directamente al escape y el combustible llegaba al catalizador. Dicho sea de paso, el catalizador trabaja a más de 400 grados Celsius, está súper caliente porque a altas temperaturas es que hace la función de descomponer los gases por medio de oxidación. Eso ya lo vimos nosotros, un poco de eso lo vimos en la parte de los catalizadores. Vamos a ahondar un poco más en eso más adelante. Y simplemente la gasolina hizo que se derritiera el sustrato cerámico. Entonces el monitor de Misfire nace para la necesidad de monitorear lo que está pasando con la chispa, para que no vaya a haber un problema en el catalizador. El catalizador es el alma de la fiesta. El catalizador es el que está haciendo de que los gases se descompongan, es el que está haciendo de que el vehículo baje las emisiones. No existen los vehículos de cero emisiones, sí, existen los vehículos de cero emisiones, pero lastimosamente no son los de combustión interna. Un vehículo de combustión interna siempre va a tener una huella de emisiones, no va a haber una emisión, una combustión perfecta. Eso lo vimos en el primer video donde tenemos el triángulo de fuego, como está compuesto el triángulo de fuego. Vayan y lo miran, por favor, para que así ustedes se den una idea. Entonces, esto es lo que pasa. El monitor defiende, protege al catalizador. Cada vez que un cilindro hace la explosión, nos añade esa potencia, ese par motor, entonces la velocidad del motor sube. Si ese cilindro no trabaja correctamente, en ese momento la velocidad va a disminuir, la velocidad del cigüeñal. Entonces la computadora va a revisar este régimen y va a determinar cuál es el cilindro que nos está dañando, cuál es el cilindro que tiene Misfire. Por eso es que nosotros tenemos ahora que la capacidad de que nos diga la computadora P0303 falla en el cilindro número 3. ¿Por qué sabe la computadora que la falla está en el cilindro número 3? Fácil, la computadora sabe la posición del punto de muerte superior, el TDC. El punto de muerte superior nos está diciendo directamente qué posición, qué pistones están completamente arriba, qué pistones están abajo. De esa manera ella va a saber cuando va pasando por el cilindro específicamente, ella sabe que tiene que tener una velocidad, y si esa velocidad no se está cumpliendo, entonces ese cilindro no nos está entregando la potencia adecuada. Pero muchas cosas pueden ser causantes de un misfire. El sensor crankshaft manda una señal a la PCM basada en la velocidad del cigüeñal. Si esta señal es consistente, ¿verdad? O se mantiene tanto en frecuencia como en amplitud, entonces no se ha detectado un misfire. ¿Qué es frecuencia y qué es amplitud? La frecuencia es la cantidad de veces que ocurre un evento en un segundo, y la amplitud es cuánto mide ese evento en el plano del voltaje. Puede ser uno de ellos, puede ser inclusive trabajo. Lo que nosotros estemos midiendo tiene que tener una amplitud. La frecuencia, ya sabemos nosotros que es la veces que ocurre el evento durante un segundo. Eso nosotros lo vamos a ver en Hertz. La frecuencia lo podemos ver en Hertz, la amplitud la podemos ver en voltios. Eso lo vamos a saber nosotros a través de un osciloscopio. El osciloscopio tiene las funciones de entregarnos esa información. El sensor crankshaft detecta, ¿verdad?, si la frecuencia, la computadora sabe si el sensor crankshaft no nos está cumpliendo con la frecuencia o no nos está cumpliendo con la amplitud, a través de una tabla específica que ella tiene en su software.
Generalmente nosotros conocemos a esto como la regla del 90-10. ¿Cuál es la regla del 90-10? 90% de la señal mínimamente en la parte máxima tiene que tener por lo menos un 90% y en la parte mínima un 10%. Si se baja, si la señal no cumple esos requisitos y es más pequeña y no llega a ni siquiera a un 90% de lo que tiene que medir la señal, o no pasa ni siquiera de un 10% en la parte mínima, entonces la computadora va a dar por mala esa señal y ahí nos va a poner un código. ¿Qué nos va a decir? O sea, señal baja. Señal baja si estamos en deficiente en la parte de abajo, en la parte del 10%, o señal demasiado alta si se nos está pasando del 90%. Entonces esa parte es lo bonito que nosotros tenemos que ver, la ayuda que nos hace el OBD2 para que nosotros podamos distinguir bien dónde viene la falla y podamos saber exactamente si es que estamos en la parte máxima, estamos teniendo problemas, o en la parte mínima. Ahora, hay muchas razones por las cuales puede cambiar la velocidad de un cigüeñal, ¿ya? Y que no pueden ser causados por un misfire. Puede haber también, dice aquí, puede ser de que usted vaya sobre un camino sinuoso, un camino rocoso, y el motor vaya, y el vehículo vaya experimentando demasiada vibración. La vibración puede hacer de que la velocidad del cilindro cambie, y no necesariamente se está debiendo a un misfire. Entonces, esa situación en la computadora, ¿cómo la vas a ver? Ok, ella lo va a saber a través de los sensores, a veces lo vas a ver también a través del sistema de estabilidad del vehículo. Entonces, todos esos sistemas son muy importantes, ¿verdad? Durante esos caminos, durante esos viajes de caminos duros, fuera off-roads, o sea, los caminos que no están en pavimento, que no son meramente caminos rocosos, podemos decir nosotros, la velocidad de la llanta pueden disminuir y el torque del motor puede subir en los vehículos 4x4. Ya si nosotros metemos la 4x4, sabemos que el vehículo lo vamos a acelerar, pero la velocidad no va a ser la misma. Y todo esto es información útil para la computadora, ¿ya? Eso es información que tenemos, un adelanto, ¿verdad?, de lo que es el monitor del misfire. Y en la próxima entrega vamos ya a ver, para que vayan estudiando un poco, vayan recabando un poco de información, vamos a ver todo lo referente al misfire. Vamos a hablar mucho del misfire, de lo que tiene que ver, cuáles son las causas del misfire, cuáles son los facts o los hechos del misfire. Eso lo vamos a entender. En qué momento nosotros tenemos pendiente el misfire, en qué momento tenemos un conflicto, los grados de misfire que existen, ¿verdad? Y la operación meramente de el misfire. También vamos a tener muchas soluciones posibles al problema de misfire para que vayan apuntando ustedes y así puedan ustedes resolver también cuando tengan un problema, un código que tenga que ver con misfire, por dónde van a atacar el código. En ese momento vamos a dar también nosotros no solamente acerca del misfire, sino que vamos a hablar de nuestro otro amigo, el monitor de combustible, donde vamos a hablar ya el short term filtering, el long term filtering, o sea, los ajustes de corto plazo, los ajustes de largo plazo. Muy bueno ese tema, les recomiendo ese tema. Vamos a tratar de sacarlo lo más rápido posible para que estas entregas de Mecatrónica TV, donde estamos dando este curso de OBD2, pueda ser, tenga un poco más de continuidad, ¿verdad? Entonces les pedimos disculpas si acaso en esta transmisión hemos tenido algún problema técnico, pero estamos haciéndolo por primera vez en vivo y
ahí tenemos, ¿verdad? Los temas de la próxima entrega serían los principales conductores, la descripción, los hechos pendientes, conflictos y las causas comunes. Que el Señor les bendiga grandemente, aprovechen la información. Es muy importante que nosotros estemos siempre estudiando, no se queden solamente con lo que escuchan aquí, hay que ir a investigar. Pueden ver los casos de diagnóstico que tenemos en nuestro perfil de Facebook y al mismo tiempo suscribirse al canal de YouTube para que puedan tener acceso a este curso que es gratuito y tiene mucha información. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Un momento, se me olvida darle crédito también aquí, ¿verdad? A mi esposa, la ingeniera Milka Gaitán, que es la que hace posible, ¿verdad?, que nosotros podamos tener estas entregas y la edición de los videos. Un beso y un saludo a mi esposa, ¿verdad?, por apoyarnos tanto en este camino que estamos haciendo de Mecatrónica TV. Bueno, ahora sí, que el Señor